muchas teorías raras que lamentablemente se enseñan como ley en las universidades. Tal es el caso de la teoría de la evolución, que todavía le llaman teoría porque no es una ley, o sea, no es algo comprobado. Y a pesar de que se llama teoría de la evolución, lo enseñan como algo que es real. Es una teoría, no hay evidencias de una evolución. Y así hay muchas filosofías allá afuera. Nosotros que somos creacionistas, o sea, creemos en que Dios creó los cielos y la tierra, que creó a Adán, amén, pues estamos más que confiados de que esa es la correcta. Además, nuestro Señor Jesucristo habló de Adán, la Biblia habla de Adán. Pablo utiliza en su teología a Adán utiliza a Cristo en su teología como el segundo Adán, o aquel que iba a rectificar aquello que Adán no pudo. Amén. Vamos ahora, o pónganse sobre sus pies, Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Gloria sea al Señor. Amén. Lo tenemos. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer algunos versos. Gloria sea al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios, y le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Tome asiento, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor. El único libro que tenemos acerca de los orígenes de todo lo que nosotros conocemos y podemos ver es la Biblia. Específicamente el libro de Génesis, que es el libro del principio o de los comienzos. Ahí tenemos los comienzos de todas las cosas que usted pueda llegar a su cabeza. Pero en este momento vamos a hablar acerca de Adán. No vamos a hablar de la creación, que es otro tema. No vamos a hablar de nada que esté fuera de lo que es Adán. Hermano, como le había dicho anteriormente, hay muchas teorías allá afuera, muchas filosofías, como dice Pablo y Colosenses, filosofías huecas y cuentos de vieja, tratando de dar una explicación, porque es eso, a lo que es el origen de la vida. Hay alrededor de 112 teorías que tratan de explicar el origen del universo. Los científicos por muchos años, no solamente los científicos, porque la ciencia moderna no es igual que la ciencia antigua, podemos decir que muchos hombres a lo largo de la historia han tratado de explicar el origen del universo, el origen del hombre, el origen de la vida, pero todo esto tratan de explicarlo fuera del conocimiento de la Biblia. Y como es fuera del conocimiento de la Biblia, entonces se crean teorías raras que cuando tú la comparas con la historia razonable de la creación, podemos entender sin ir a la universidad de que son cuentos chinos. Porque la Biblia, hermano, empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese que la Biblia no se molesta, o los escritores bíblicos no se molestan en explicar de dónde apareció Dios. Porque aunque te lo expliquen, tú no lo vas a entender. Porque nuestra mente finita, cauterizada por el pecado,
no alcanza a entender las grandezas de lo que es Dios. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos, en una ocasión dice: oh profundidades de las riquezas y sabiduría de Dios, cuán insondables son. Al encontrarse con la situación de querer explicar a Dios. Por eso Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se molesta en explicar de dónde apareció Dios, de dónde vino Dios, porque no hay forma de entender. Dios es un ser existente por sí mismo. Por eso cuando Dios se le aparece a Moisés, le dice: yo soy el que soy, o yo seré el que seré. O sea, no hay manera de que yo te explique de dónde vengo, quién soy, y que el hombre pueda entenderle. Dios solamente le revela al hombre lo que él entiende que el hombre tiene que saber. Por eso en Deuteronomio 29 me parece que dice que las cosas reveladas de Dios le pertenecen a los hombres y las secretas le pertenecen a Dios. Entonces, la Biblia empieza presentando a un Dios creador. El primer capítulo de Génesis empieza explicando los orígenes de la creación. Como dije, no voy a dar explicación de eso porque no es el tema. Llegamos al sexto día. El sexto día donde Dios ya ha creado un ambiente para que Adán y Eva estén tranquilos, cómodos y puedan gobernar sobre la tierra. Fíjense que Dios crea la tierra, crea el Edén, y dentro del Edén crea un jardín que le llama el jardín del Edén. No sé si usted ha notado esto. Dios crea la tierra, crea el Edén, y dentro del Edén crea un jardín. Por eso le llaman el jardín del Edén, que es diferente a la tierra. En ese jardín planta o crea al hombre, en primer lugar, y da unas características muy importantes acerca de Adán. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando dice entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, es porque ya todo lo anterior había sido creado. El sol, la tierra, la luna, las estrellas, las estaciones, los grandes peces del mar o monstruos marinos, como le llama la Biblia, las aves de los cielos, los que se arrastran por la tierra. Ya todo estaba creado, pero faltaba lo que algunos llaman la corona de la creación, que en este caso es Adán. Adán, que viene del hebreo Adama, que significa tierra, polvo, es creado del polvo de la tierra. Por eso cuando le da la sentencia de muerte dice: del polvo fuiste creado y al polvo volverás cuando muera, cuando deje de existir físicamente. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos aquí que Dios primero crea a Adán a su imagen y semejanza. Y quiero que agarren esa palabrita, porque cuando nos vamos a la explicación que da Pablo de Adán, fíjese que presenta a Cristo como el segundo Adán. Dice que Adán fue hecho conforme a la imagen del que lo creó, con características conforme a la imagen del que lo creó. Eso está en Romanos capítulo 12, capítulo 5, versículo 12 en adelante, que lo vamos a leer más adelante. Conforme a nuestra imagen. Y tú te preguntarías: pero entonces, ¿cuál es la imagen de Adán? De Dios, perdón. ¿Qué imagen tenía Dios? Si Adán fue creado a la imagen de Dios, y cuando nosotros leemos o escuchamos la palabra imagen, de una vez nos imaginamos un rostro. Pero Dios no tiene rostro. Iba a decir que rostro no tiene Dios. Dios no tiene rostro. Y eso no lo digo yo. Eso lo dijo Jesucristo. Juan 4, a la mujer samaritana, le reveló uno de los grandes misterios de todos los tiempos. Dios es espíritu. Pero no te creas que es un espíritu como Gasparín. No es una masa flotante. No es un globo con dos ojos. No. Que la naturaleza del Dios que le servimos está más allá, primero, del entendimiento, de lo físico. Dios está fuera inclusive del tiempo. Dios no cumple años.
Dios no se pone viejo. Y muchos dicen que Dios es anciano por un texto mal interpretado de Daniel capítulo 7. El anciano de días. Pero el anciano de días no quiere decir que Dios es anciano. Habla de la eternidad de Dios. De lo trascendente. Pero Pablo dice que Adán fue creado conforme a la imagen del que lo creó. En el Nuevo Testamento nosotros podemos entender que quien creó todas las cosas, sí, fue Dios dando órdenes. El Espíritu Santo dando forma, pero que Cristo es creador de todas las cosas, según Colosenses. Lo que el apóstol Pablo quiere decir, mis amados hermanos, es que Adán fue hecho conforme a la imagen de Cristo. Adán no tenía la imagen de Dios, tenía la imagen de Cristo. Por eso el texto dice hagamos, no hice. En el hebreo es berechí, bueno, ¿para qué si no lo van a entender? En el hebreo lo que quiere decir es que Adán fue hecho a la imagen de uno de los tres. Pero Dios no tiene rostro, ni el Espíritu Santo. Pero Jesús sí. Por eso el enemigo, como no pudo derrocar a Dios, o sea, yo no sé cómo le pasó por la cabeza al enemigo tratar de derribar a Dios, arremetió contra aquel que tenía la imagen de Dios, con Cristo. Por eso Satanás, según Ezequiel y según Isaías, dice: me levantaré y me subiré y alzaré sobre el norte, a los lados del norte, me parece, Isaías 28 por ahí, no tengo claro ahora mismo. Y Dios crea a Adán conforme a la imagen de aquel que había de venir. Ahora mismo lo vamos a leer en Romanos. Hagamos a nuestra imagen. Otra cosa, imagen y semejanza no solamente tiene que ver con rostro, porque quién sabe cómo es el rostro de Adán. Si para esa época no era importante. El rostro y la belleza, eso es algo que nace en Grecia. Y ese espíritu se trasladó hasta nuestros días, donde los hombres y las mujeres le dan más énfasis a la belleza física que a la belleza del alma y a la belleza del espíritu. Por eso Dios le prohibió a Israel hacerse imágenes de nada, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Cero retratos, cero bultos, o sea, estatuas, bustos. Nada de nada. Por eso nadie sabe cómo era el rostro de Jesús. Porque no estaba permitido que un judío haga un busto, una estatua de ningún personaje importante, ni Moisés, ni nada de eso. Y como Jesús era judío y se limitó a predicar en Jerusalén y ciertas ciudades vecinas, si Jesús va a Grecia, le hacen una estatua. Porque los griegos, a todo lo que tenía olor a divinidad o a semejanza de divinidad, le hacían una estatua. Tenían tantas imágenes que tenían una estatua al Dios no conocido. Y por ahí se fue Pablo para predicarle. De hecho, cuando Pablo y Silas llegan a una ciudad de Grecia y Pablo hace un milagro que hace caminar a un paralítico, dijeron: dioses en formas humanas han venido a visitarnos. Porque esa era la mentalidad de Grecia. Para todo, crear un busto, una estatua. Que Roma luego copia esto. Pero cuando Dios dice: hagamos a Adán a nuestra imagen y semejanza, no solamente lo físico, también la capacidad que tenía Adán para las cosas. Fíjese, hermano, que estoy hablando de el Adán antes de pecar. Dios le dice: señoré. Señoré es dominio. Tú vas a dominar sobre toda mi creación. Antes de Adán pecar, tenía la capacidad de ponerle nombre a todos los animales. Nombre de acuerdo al diseño. Aves, peces, animales. ¿Cómo Adán le puso nombre a los peces debajo del mar? Bueno. Adán no tenía el cerebro cauterizado como lo tenemos nosotros ahora, o como lo tuvieron sus hijos después de Adán pecar. Porque el pecado, hermano, limitó la capacidad del hombre.
Lo primero que hizo el pecado de Adán fue quitarle de su vestidura santa, su brillantez, la vestidura de gloria. Así como usted vio a Cristo en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan lo ve, que lo ve con los ojos llenos de llama, con el pecho, qué sé yo. Esa descripción era la vestimenta santa de Adán. Cuando Adán peca, eso se va y quedan desnudos. Quedan como un simple hombre mortal, esclavo de la muerte. Porque el pecado limitó las capacidades de señorío de Adán. Fíjate que Dios le dice a Adán: señoree sobre los peces del mar. Oye bien, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra, Adán tenía dominio. Hoy en día nosotros nos enfrentamos a un león y no come, porque perdimos esa capacidad de señorío. Ciertamente hay hombres que lo doman, pero primero lo sedan. Dómalo así, fiero, ve al bosque y ve y doma a un león. No, eso que tú ves en los circos, primero lo sedan, y ya el león se vuelve bobo y se vuelve peor que un perro de Chihuahua. Pero ve y dómalo así, en su forma natural. No, ¿por qué? Porque el hombre perdió la capacidad de señorío por el pecado. Fíjate que para Adán ponerle el nombre a los animales, quizás como lo hizo Dios con Noé, los animales venían donde él y él los nombraba. Puede ser, porque así lo hizo Dios con Noé. Dios le dio dominio a Adán sobre todos los animales, tanto los que vuelan, los que se arrastran, los que nadan. Y dice, y creó Dios al hombre, vuelve y dice, a imagen de Dios lo creó, con la capacidad de crear. El hombre es el único, por así decirlo, entre comillas, animal, porque no han categorizado en el reino animal, que tiene la capacidad de crear con conciencia. ¿A qué me refiero? El pajarillo crea un nido porque Dios lo diseñó así, para que crea un nido y viva. Pero el hombre crea con conciencia de que aún lo que creó lo puede destruir. Un ave crea un nido para sus polluelos porque Dios lo diseñó así. Nosotros creamos una casa y tenemos también la capacidad de crear una bomba para destruirla. Porque el hombre es el único ser viviente que tiene conciencia. Los animales tienen instinto. Y ese instinto fiero que tienen los animales por causa del pecado de Adán es lo que hace que sean tan malos con nosotros. Porque perdimos ese señorío. Entonces viene Cristo, dice Pablo, en Romanos capítulo 5:12, y trata de rectificar eso que hizo Adán. Y dio ejemplo, por ejemplo, eso que hizo Cristo cuando le habló a la mar, calma y enmudece, esa capacidad la tenía Adán en lo físico. Jesús lo hizo como Dios. ¿Por qué? Porque la creación obedece a su creador. ¿Por qué los demonios venían de Cristo y decían: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo, Jesús Nazareno? ¿Por qué? Porque la creación se somete a su creador. Y los demonios, aunque fueron ángeles antes, aún siendo demonios, saben que Cristo lo creó. Porque Colosenses dice que Dios creó todas las cosas por medio de Cristo. Es como que tú como arquitecto ingeniero, yo como arquitecto ingeniero le diga a Geraldo, el obrero: créame ese edificio. Yo fui, el crédito se lo lleva quien, el ingeniero arquitecto. Pero en realidad el edificio lo hace el obrero. Dios dice: sea la luz, Cristo crea la luz, y el Espíritu Santo le daba forma al universo. Por eso en el principio vemos que Dios crea todas las cosas. ¿Y el Espíritu de quién? Se movía dando forma, porque ellos trabajan en unicidad. No hay división en ellos. Sin embargo, Cristo, todo lo que hizo, Adán tenía la capacidad de hacerlo, pero lo perdió. Por eso Pablo dice, Jesús es figura del que había de venir. O Adán, perdón, era figura del que había de venir. ¿Por qué? Porque Cristo vino a rectificar lo que Adán perdió en el huerto. Adán fue tentado y fue probado por Dios y tentado por la serpiente. Dos cosas diferentes. No es lo mismo ser tentado y ser probado. Dios siempre nos va a probar. Van a haber pruebas siempre.
Y Dios es tan bueno y apoyador que con la prueba da ¿qué? La salida. Gloria a Dios. Y nosotros nunca vemos la salida. ¿Tú sabes cuándo la vemos? Cuando pecamos. Así es. Ay, yo debí no hacer eso. Si tú debiste no hacer eso antes de hacer lo que hiciste. Entonces, Dios prueba a Adán. Hay dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, que simbolizaba a aquel que iba a devenir. Pero Adán, en ningún momento de la Biblia vemos que la serpiente va donde Adán. Porque Adán, ¿qué? Tenía señorío. ¿Sobre qué? Sobre todos los animales. Y la serpiente, se arrastre o no, era un animal. Amén. Vamos a entrar en detalle de que si se arrastraba o no. Es un animal. Y como Adán tenía la conciencia, el señorío y la autoridad, la serpiente fue sobre aquella que salió de Adán, que no es lo mismo. Dios le dio autoridad a Adán, pero de Eva, Adán tenía que cuidar de Eva. Pero el mandamiento fue a Adán. Por eso cuando Eva peca no pasa nada. Dios no aparece cuando Eva peca. Aparece cuando Adán muerde. Y a quien reprende es Adán. Aunque Eva llevó su castigo, pero la reprimenda es para Adán. Porque cuando pecan y se les despoja esa vestidura santa de luz, y se ven desnudos y ven ese cuerpo tan feo, porque no hay cosa más fea que un hombre desnudo. O sea, así lo veo yo, no sé cómo lo vean la mujer. Dios santo. Y lo primero que Adán, cuando Adán peca, ¿qué es el primer sentimiento que aparece en Adán? El miedo. El miedo. Se escondieron. No voy a decir vergüenza, miedo. Cuando Dios, que lo sabe todo, pero igual nos pregunta, porque Dios es como algunos padres buenos, que saben que hacen las cosas malas, pero preguntan para ver la sinceridad de sus hijos. Y si los hijos dicen que sí, los padres le perdonan. Pero cuando el padre ve que sabe que el hijo hizo eso y el hijo se niega, lo que quiere es matarlo a golpe. Entonces Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Tuve miedo y me escondí. El primer resultado del pecado es el miedo. Por eso dice el Nuevo Testamento que estando en Cristo Jesús, el miedo desaparece. El miedo se va. No debemos tener miedo, ni a la muerte, que es lo peor que le puede pasar a un hombre. Cristo quita ese sentimiento de miedo. Adán se esconde. Tuvimos miedo, tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué te escondiste? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Obvio, cualquiera lee eso y piensa que Dios no sabía. Pero vuelvo y repito, Dios siempre va a apelar a nuestra sinceridad. Y ahí usted conoce toda la historia, mis hermanos. Adán peca, tiene miedo, se esconde. Dios le dice, lo último que hace Dios es que sacrifique un cordero. Y de esas pieles de cordero, pues viste a Adán y Eva. El primer sacrificio lo hizo Dios. Lo vistió con pieles de carnero. Y fíjese algo importante. Cuando Adán y Eva pecan, ¿con qué se cubren ellos? Con higuera. Por eso algunos exágetas, eruditos, pensamos, como voy por esa línea, que el fruto pudo haber sido un higo. Era lo más cercano que tenían ellos. Pero eso no importa en la salvación. Ojalá sea una manzana, ojalá sea una pera, un guineo o un aguacate. Eso no importa. Importante el resultado. Ellos se visten de higuera y Dios lo viste ¿de qué? De pieles. ¿Qué representa la higuera? La religiosidad. ¿En qué sentido? Voy a cubrirme para ver si Dios no se ofende conmigo. Tratar de ganarse el favor de Dios con mis obras. Dios dice no. Ahora el favor mío se gana a través de un sacrificio. Por eso Dios implementó el sistema de sacrificio desde Adán. Cuando Caín y Abel venían a presentar sacrificio, Dios presentó y dijo y decretó que para acercarse a él ahora tiene que ser a través de sacrificio hasta que venga el sacrificio perfecto, que era Jesucristo según Hebreos. De Adán podemos hablar muchísimas cosas y quizá culparlo de todo lo que está pasando. Pero cuando Dios ve a la humanidad, Dios ve, dos personas. Dios ve a Adán
y Dios ve a Cristo. Amén. En Adán, dice Pablo, todos mueren. En Cristo, todos viven. Hay dos clases de personas en esta tierra. Dios ve a Adán o ve a Cristo. Nosotros que estamos en Cristo, ya aunque tenemos el cuerpo de Adán, que un día moriremos si Cristo no ha llegado, pero ya tenemos la salvación segura en Cristo. Esos hombres que están afuera y mujeres que no han aceptado a Cristo, lamentablemente Dios lo ve como Adán, muerte. Romanos, vamos a leer Romanos para ir terminando. Romanos 5, versículo 2 en adelante, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quien transmite, escuche esto, quien transmite el gen de la muerte es el hombre, no la mujer. Escuche esto, que esto no es de que código ni misterio, esto está revelado. Quien transmite la muerte, agárralo ahí, es el hombre, no la mujer. Al contrario, la mujer es el único portal que existe para la vida. Así es. El hombre no pare. Amén. Y siempre se quiere sacrificar a la mujer, que la mujer... Adán, usted fue el que le dio el mandato. Anote eso. El hombre, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como el hombre es el que transmite la muerte a través de la semilla, semen o gen, como usted le llame, ¿qué hace Dios en su sabiduría? Le da una palabra a Isaías 605 años antes de Cristo, y le dice a Isaías: dile al pueblo que la Virgen concebirá. Y yo me imagino la gente, pero ¿cómo una virgen va a concebir? Isaías, tú te equivocaste, quizás no escuchaste bien la profecía. No, Dios dijo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre se llamará Emmanuel, que significa Dios estará entre nosotros. Emmanuel, viene del hebreo Elohim, y Emma es emanación, en otras palabras. Isaías está diciendo: la emanación de Dios, la esencia de Dios estará en él. Colosenses 2 también, 8 al 14. Pero ¿qué pasa? Cristo no viene del gen del hombre. Porque José, el que transmite la muerte como hombre, no fue quien preñó a María. ¿Sí o no? Dígame si o no. Puedo estar equivocado. Jesús es hijo de José, hijastro de José. El padre de Jesús es el mismo Dios. Dios implantó la semilla, él mismo. Dios no tiene pecado. A través de su espíritu, planta la semilla en la Virgen María, que era pura, del hebreo alma, pura. Pura quiere decir, como ella lo confirmó: pero ¿cómo es eso, ángel? A mí no me ha tocado varón. Dijo ella, replicó de una vez. Esas mujeres que son castas, que se respetan y dicen: no, a mí no me ha tocado varón. Puede ser un ángel, pero ni un ángel va a atentar contra mí y mi pulcritud. Le dijo al ángel: a mí no me ha tocado ningún varón. Así que explícame eso. Y explícamelo rápido, que estoy comprometido con José. Un hombre que dice la Biblia que era un sadik, un santo, justo. Y no voy a perder ese hombre por ninguna mentira de un ángel. Bueno, el ángel tiene que explicarle a María: no, María, el Espíritu Santo te cubrirá. Y el soplo, la sombra del Altísimo vendrá sobre ti y concebirás. Pues mire, explíqueselo a José primero. Porque aquí hay problema. Primero me van a apedrear porque estoy comprometida y voy a salir embarazada. Y la ley dice que hay que apedrearla. Y segundo, ese es un hombre bueno y no lo voy a perder por ti. ¿Qué hace Dios? Porque Dios hace su cosa bien. Le da un sueño a José. José, el hijo que va a tener María es mío, pero tú me lo vas a criar. Estoy parafraseando. No temas tomar a María. Por mujer, llévatela. Y así nace Jesús, sin el semen, sin las semillas del pecado. Y de esa manera pudo Dios, dice Pablo aquí, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley,
no hay pecado. O sea, si no existiera, por ejemplo, el robar es malo, usted roba y no es pecado. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque no había ley. Aún los que no pecaron a la manera de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo dice que Adán era figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. ¿Por qué? Porque si por la transgresión de aquel hombre, Adán, unos murieron, abundaron mucho más para lo mucho la gracia y el don de Dios, que es por la gracia en Cristo Jesús. Y con todo, y con el don, perdón, no sucede como con el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno, o sea Adán, reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, así por la justificación de otro, Jesús, vino la vida. Y para ya resumir, pero la ley se introdujo, ¿para qué? Para que el pecado abunde. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando vino la ley, introdujo para que el pecado abundase. No. ¿Qué hace la ley? La ley es un espejo. ¿Qué hace el espejo? Refleja lo que tú eres. Cuando Dios da los 10 mandamientos y da todo el decálogo de la ley y dice, amarás al Señor, y dice, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, todo eso. Cuando tú te reflejas en eso, cuando tú lees eso, dice Pablo, que eso se convierte como un espejo y lo que hace es que revela tu pecado y te hace ver, tú te crees justo, pero si te vino a través de la ley, tú eres un pecador. Por eso la ley no justificaba a nadie. Por eso Cristo tuvo que venir, cumplir la ley y a través de Cristo seamos justificados. Termino con esto. Para que así como por el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante Jesús nuestro Salvador. ¿Qué hace Pablo? Con esto termino 3 veces. Utiliza a Jesús como un recurso para explicar su teología. Es verdad, en Adán todos morimos, aún los que no pecamos a la manera de él, porque todos pecamos, aunque no pecamos como él pecó. Pero por el simple hecho de nacer de la descendencia de Adán, nacemos con la capacidad de pecar. El niño, mi hijo, por ejemplo, no entiende de pecado. Mi hijo puede romper la televisión y para él no es pecado, porque está en una etapa de inocencia. Cuando él vaya creciendo, que sea adolescente, que sepa separar el bien del mal, Dios le va a ir imputando cada pecado que cometa. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Yo soy cristiano, pero mi hijo no. Mi hijo se convierte, convierte en nieto de Dios. Él tiene que nacer de nuevo y conocer a Cristo para poder ser salvo. Porque desde que el niño toma conciencia, Dios le apunta a sus pecados. Por eso dice la Biblia, al niño corrígelo desde pequeño. Deuteronomio 6:4. Pégale con vara, o sea, disciplínalo. La vara no es literal simplemente. Si es literal, amén, pero no lo maltrate. Disciplínalo para que vaya conociendo al Dios que salva y condena. En Adán, todos nacemos con la capacidad de pecar. A un niño no se le puede enseñar a hacer lo malo. Él lo trae en los genes. Al niño hay que enseñarle a hacer lo bueno, porque eso fue lo que perdimos cuando Adán pecó. Pero en Cristo Jesús, mi hermano, somos otra creación. Adán cometió esa transgresión, comió del árbol del conocimiento y Dios quitó el árbol de la vida, porque si comía de ese árbol podía prolongar su vida, y una vida en pecado es miserable. Vivir 1000 años en pecado es miserable. La gente no entiende la muerte, la gente no entiende que debemos morir, porque a nosotros nos conviene morir, hermano. ¿Sabe por qué no conviene morir? Tú no aguantarías 200 años con la vida que lamentablemente no ha tocado a nosotros vivir. Ya a los 50 no servimos, a los 60 tenemos dolores, a los 70 nos duele todo, hasta el apellido. Y aunque por dentro estamos vivos, este cuerpo de Adán se va desgastando. Y la muerte, más que una condenación, es un regalo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, porque fuera de Cristo la muerte es un lazo, una condenación eterna. Por eso Pablo decía, ausentes del cuerpo, presente a Cristo.